Hay jugadores de fútbol excelentes que se han convertido en leyendas, pero también historias que se han vuelto incluso más grandes que sus relatos. Este podría ser el caso de Carlos Enrique Raposo, más conocido como el Kaiser, que cumplió su sueño de ser un jugador de fútbol profesional sin apenas saber si la pelota era redonda o cuadrada. Brasil, cuna de los mejores jugadores y más virtuosos, vio nacer a Raposo un 2 de abril de 1963, que a falta de su talento se movió gracias a sus contactos y a su labia, para jugar al lado de los mejores. Lo hizo tan bien que llegó a pasar hasta por 10 clubes sin haber disputado nunca un partido. Fue en 1986 cuando el Kaiser empezó a forjar su historia. Con 23 años empezó a frecuentar discotecas en busca de alguna plantilla de primer nivel. Y una de estas noches conoció a Mauricio de Oliveira Adaptapio, ícono entonces del Botafogo, y gracias a su carisma logró convencer al delantero para que lo representara. Lo primero fue ponerle el apodo del Kaiser, ya que se parecía a Frank Beckenbauer, y a partir de ahí elaborar un currículum falso en el que ponía que Raposo había formado parte del Independiente, campeón de la Copa de Libertadores y la Intercontinental de 1984, con una fotografía que valía para comprobarlo, aunque el que aparecía no era él, sino Carlos Enrique Sinach. Fue entonces cuando llegó a Botafogo, con además vitola de estrella. No obstante, el Kaiser odiaba el fútbol, solo quería el dinero y la fama, y para evitar jugar tenía su estrategia. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicios me tocaba el muslo o la pantorrilla y pedía a la enfermería. Durante 20 días estaba lesionado. En esa época no existía la resonancia magnética, confesó a Globo Sport tras colgarse las botas. Cuando los días pasaban tenía un dentista amigo que me daba un certificado médico con algún problema físico. Y así pasaban los meses. En Botafogo querían tener en mí un crack, y eso era un objeto de misterio, insistía Raposo, que añadía que firmaba el contrato de riesgo el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas del contrato y me quedaba allí durante ese periodo. Una vez pasado ese periodo, la estrategia del Kaiser era la de cambiar de equipo para no levantar sospechas. Su personalidad le hizo forjar más contactos, y Renato Gaucho lo llevó al Flamengo. Allí siguió con sus artimañas. Llegaba incluso a hablar inglés por teléfono, haciendo ver que tenía ofertas de Europa. Incluso un día Ronaldo Tordes, preparador físico del Flamengo, descubrió que no hablaba con nadie. Aún sin haber jugado un solo minuto, encontró una nueva casa, y además a nivel internacional. Unos amigos suyos lo dejaron bien en un artículo, y eso le sirvió para dar el salto al Puebla de México. Tengo facilidad en hacer amistades. A muchos periodistas de mi época les caía bien, pero porque nunca traté mal a nadie. Explicaba Carlos Enrique, que llegó más tarde al Paso Patriots de Estados Unidos, al Banyu, al Ajaccio, al Fluminense, al Vasco de Gama y al América Fútbol Club. Partidos completos, probablemente he jugado 20 o 30, pero todos amistosos, insistió el Kaiser, que cerca estuvo de jugar uno en 1989 cuando estaba en el Banyu. Me tocó ir al banco. Coritiba se puso 2-0, y a los pocos minutos de juego suena la radio de Moisés, que era el entrenador. Atendió y me dijo que tenía que entrar, que era un pedido de Castro de Andrade, presidente del club. Comencé a calentar y vi que algunos hinchas estaban insultando al equipo de atrás del alambrado. Salté el cerco y fui a pelearme con ellos. Me expulsaron antes de entrar. Su discurso para excusarse cuando de Andrade fue a por él no tuvo desperdicio. Antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón, que hace cosas malas, y eso es lo que dijeron los hinchas usted, relató el Kaiser, que explicó la reacción del entonces entrenador. Me abrazó por el cuello y me dio un beso. Le dije, perdón doctor, de acá a una semana o 15 días se va a librar de mí. Pero él llamó a un dirigente para que me renovaran 6 meses más. Uno de los días de más temor de Carlos Enrique Raposo fue cuando, fichado por el Ajaccio, tuvo que hacer un entrenamiento con público. El estadio era pequeño, pero estaba lleno de hinchas. Creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes, pero había infinidad de balones. Teníamos que entrenar. Se iban a dar cuenta de que era horrible. Entonces empezó a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Los aficionados enloquecieron, pero los dirigentes agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos esos balones. Tiré como 50 y no quedó ni uno.